Bueno, de esta manera continuamos en Inversión del Sur. Estamos con un amigo del programa, con el licenciado Gonzalo Semilla. Él, además, titular del Centro Regional de Estudios Económicos de aquí, de Bahía Blanca, del CREBA. Exactamente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Bien, Hacía rato que no te veía, ¿eh? La verdad, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, un poco la idea del programa de hoy es justamente hablar de las economías regionales, y por lo que me comentabas un poquito recién fuera de cámara, lamentablemente tenemos que decir que no están tan bien, están un tanto golpeadas. Es así, digamos, un tanto y bastante más también, y de hace un tiempo prolongado. Digamos, y para apoyarnos y explicar un poco a la Cámara y a la audiencia, digamos, nosotros nos basamos, digamos, con un informe de Coninagro, que es una institución muy reconocida y que saca informes regionales con bastante periodicidad, y también con el informe nuestro, que es el informe económico regional, que es bimestral, y medimos lo que es Bahía Blanca y algunas localidades de la región. Y te diría que si empezamos por lo que es Coninagro, muestra con una placa muy sencilla que de 19 sectores que mide en forma permanente, 12 están con serios problemas. Claro. Y digamos, te voy a mencionar algunos: ovinos en Corrientes, con una producción estancada, lo que son las hortalizas que tienen altos costos y falta de inversión, tabaco en Corrientes también, la leche, lo que es el tambo, está bastante golpeado también en la provincia, y cerca de acá de Bahía Blanca, en Juan, tenemos bastante producción de tambo, y el otro día hablando con la gente de la Cámara de Comercio me decía que están bastante golpeados también. Sí. Lo que es también vino venía golpeada, gran parte de su producción, además de ir al mercado interno, va al mercado externo. Es decir, muestra, por ejemplo, el maní es una actividad que estaba bastante consolidada, lo que es las aves también, pero bueno, en general la tendencia venía hacia abajo. Yo imagino, luego de la devaluación y con los constantes aumentos de tarifas, sobre todo el combustible, imagino que esto acentúa también los golpes. Bien, es algo que también tenemos anotado acá, que yo me traje estas ayudas memoria, y básicamente, digamos, de estos 12 sectores que algunos te mencionaba que están muy complicados, tenía que ver con las fuentes de financiamiento. Digamos, esa es otra cuestión. Política monetaria contractiva con una alta tasa de interés en los préstamos, con lo cual paraliza cualquier emprendimiento productivo. Es decir, prácticamente se ha paralizado. Si bien no venía con auge, esto lo ha terminado de paralizar. También lo que son las tarifas, son la actualización de las tarifas hace que los costos internos de las empresas también se encarezcan, y no todo se puede trasladar al precio final al consumidor. Entonces, en cierta parte lo tiene que ser absorbido por el productor. Para ser claro, estamos muy lejos de lo que por ahí alguien que no lee demasiado puede pensar el bienestar del campo luego de la liberación de retención. Estamos muy lejos de eso. Todavía estamos lejos, porque además, digamos, sobre el fin de año pasado, que se previó una cosecha récord en los cereales, efectivamente no fue, lamentablemente por una situación exógena que es el clima. El clima no lo dominamos. Seguro. Y hubo una sequía enorme, y eso es lo que empujó la actividad económica del país. Bajó un año un casi 6%. Es decir, eso fue lamentable, porque muchas familias y muchos sectores se ven perjudicados. Ahora, digamos, están con buenas perspectivas para el año que viene, pero todavía falta, y el clima lo seguimos sin manejar. Tengo entendido que el campo tiene un plazo de 10 años para liquidar aquello que exporte. Quiero decir, la entrada de divisa iba a la entrada de divisa. Sí. El Estado por ahí está liberando demasiado, y al final no la agarra por ningún lado. Bueno, había liberado, digamos, antes eran 180 días, después fueron 6 meses, después con la nueva gestión, digamos, aumentaron ese plazo de 10 años. Es decir, eso significa que el exportador, para ingresar sus dólares, primero tiene que venderlos sí o sí, tiene que pasar por Banco Central para convertirlos a peso, y le dio un plazo de 10 años, con lo cual es verdad, no sabes cuándo va a estar volviendo. Bueno, a esto voy en realidad, a lo que es el déficit por el que reniega el Estado todo el tiempo. Digo, libera todo, pero ¿cuándo y dónde está recaudando? Bueno, está recaudando. Digamos, la recaudación impositiva, por lo menos nominalmente, es interesante. Ahora, el último mes había crecido por debajo de la inflación en forma interanual, y es un signo a prestar atención. Pero, digamos, hay una alta presión impositiva. Uno lee prácticamente en todos los medios que la recaudación viene creciendo sostenidamente, pero entiende que eso no termina de alcanzar nunca. No, y lo que pasa es que también tenemos un gasto sobredimensionado. Entonces no termina alcanzando, y después nos fuimos endeudando con el sector externo, digamos, aceleradamente. Pero bueno, otra cosa que vos mencionabas,
o que decíamos la problemática de las economías regionales. Otra cuestión es la alta presión impositiva que tienen las pymes. Entonces es como que los obliga en cierta forma a tener que buscar otras variantes, y esas variantes a veces es tener una economía interna mixta, blanca y no blanca, digamos, para poder sobrevivir, porque hacerse cargo de la presión impositiva es muy fuerte. ¿Está acá en la localidad, en la zona, bien atada o hace buena conjunción la industria con el campo? ¿Y en qué sentido? A ver. Y en el sentido de generar agroindustria, digo, de no solamente materia prima, sino de generar productos algún con valor producto agregado. más elaborado. Claro. Bueno, sí, digamos, se está trabajando en ese sentido. De todas formas, te diría que la industria hoy Digo, por acá en hoy, Dorrego, por ejemplo, encontramos el olivo y sí, hay por algunas supuesto. empresas Pero pequeñas son de más aceite. incipientes y son, digamos, como la miel también es otra cuestión, son más incipientes y más pequeñas, con valor agregado, pero esas industrias o esos pequeños nichos son los que hay que incentivar a que sigan creciendo, porque la miel puede ser un potencial producto que se pueda exportar. Pero necesitamos encontrar el nicho y necesitamos, una vez que uno cierra un contrato con el exterior, cumplir. Claro. Y cuando vos tenés problemáticas internas, con tasas de interés muy altas, con presión fiscal, impuestos muy elevados, con gastos, bajas en el gasto público, entonces se le hace muy difícil a la pyme poder sobrevivir. ¿Se ve una especie de horizonte para que esto cambie? Yo estoy escuchando economistas que dicen, bueno, todavía no estamos... por ejemplo, en lo peor de la recesión, vamos a tener unos 6-7 meses muy duros también, tal vez enero, febrero del año que viene empecemos a respirar de vuelta. Sí, posiblemente lo que vos estás mencionando sea lo que se está leyendo en los diarios y en los medios. Digamos, hay las principales empresas de la Argentina, unas 50 empresas más grandes de Argentina, están pensando que la recesión va a durar unos 3 trimestres. Y tiene que ver por ahí con marzo del año. Es mucho tiempo. A ver, lamentablemente estamos en un escenario complejo a nivel económico. No, y además que no, veníamos justamente acostumbrados a lo contrario, porque digo, con la administración anterior el gasto era el motorcito, el gasto, el consumo. Sí, es verdad. La administración anterior se destacaba porque empujaba la economía, el consumo interno. Hoy el consumo interno, te diría que hace 2 años que está muy estancado. Hubo buenas inversiones, 2017 fue un muy buen año, comparado con 2016 flojo, y los primeros 4 meses de este año fueron muy buenos. El tema es que nos agarró esta devaluación muy grande que para algunos sectores, sobre todo aquellos exportadores, los beneficia. Por ejemplo, Puerto Bahía Blanca es un puerto que generalmente trabaja muy bien, muy eficiente, y esto los beneficia en el cortísimo plazo. Y aquellas empresas que su producción van al mercado externo. Ahora, aquellas empresas que producen para el mercado interno, pero que necesitan insumos externos, se les ha complicado seriamente. Es una doble Nelson. Exactamente. Tiene doble efecto, digamos, la devaluación nos hace más competitivos, los emergentes devalúan sus monedas, con lo cual nos empujan a que hagamos lo mismo para que sigamos siendo competitivos, y que la tasa de Estados Unidos de los bonos a 10 años no nos aumente, porque aumenta esa tasa y todos los capitales se van hacia allá. Gonzalo, yo te quiero agradecer mucho por la nota, que hayas venido a visitarnos, que hayas venido a compartir todos estos datos, y básicamente nos gustaría saber si hay alguna especie de consejo o palabra aliciente o algo que le podamos decir a la gente, al productor, al inversor, para decir, chicos, nos espera esto, deberíamos lograr esto otro. Se vienen momentos y no está de más de que yo lo diga, porque la gente lo sabe. Lo sabe tanto el consumidor final que va a la góndola y ve que los precios aumentan, como el productor que está haciendo un esfuerzo importante y el comerciante un esfuerzo importante para mantenerse en el mercado. Digamos. No es el consejo mío cerrar, por supuesto, sí tiene que evaluar minuciosamente su estructura de costos, y aquel que se ha embarcado hace poco tiempo o un par de años, en general uno espera o lo motiva que el ciclo se complete, que pruebe, que se anime, que aguante, y obviamente lo último que quisiera es cerrar sus puertas, porque en general son responsables de generación de mano de obra y de su propia familia. Sin lugar a dudas, y hay mucho más para hablar, seguramente te vamos a estar convocando pronto, porque bueno, estamos en Argentina y hablamos de economía. Será un placer volver. Gracias. Gracias a vos.